Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión te voy a dar apoyo porque sé que ya empezaste a redactar tu primer capítulo y hacer el índice o esbozo de tu capitulado. Según la Real Academia Española, los conectores son elementos que ponen en conexión, valga la redundancia, diferentes partes de un texto o diferentes textos. Tenemos diferentes tipos de conectores. Te voy a presentar el tipo de conector y ejemplos de palabras que se utilizan como conectores. Hay conectores de introducción y se utilizan para iniciar un discurso o texto. Ejemplo, ante todo, para comenzar primeramente. Hay conectores de adición. Se utiliza cuando queremos aumentar puntos al discurso que estamos haciendo. Ejemplos, además, luego, después, asimismo, a continuación, así pues. Hay conectores de transición que se utilizan para indicar numeración o cambio de tema. Ejemplos, por otro lado, por otra parte, acto seguido, acerca de, en relación con. Hay conectores de oposición que se utilizan para expresar diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Ejemplos, por un lado, en cambio, sin embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario, a pesar de, pero, en cierto modo, por otra parte. Hay conectores comparativos. Se emplean cuando queremos subrayar algún tipo de semejanza entre los enunciados. Ejemplos del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, de la misma forma, de igual manera, asimismo. Hay conectores de causa-efecto o causativos consecutivos, que son los que expresan relaciones de causa o consecuencia entre enunciados. Ejemplos, por lo tanto, por tanto, por consiguiente, así pues, por eso, por esta razón, entonces, de manera que, porque, puesto que, a causa de. Hay conectores explicativos. Estos se utilizan para explicar o hacer hincapié en algún punto. Ejemplos, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, en efecto. Hay conectores de ejemplificación. Se utilizan para ejemplificar o detallar algún punto del discurso. Algunos que podríamos utilizar, por ejemplo, así, particularmente, incidentalmente, para ilustrar. Hay conectores de recapitulación. Se utilizan para resumir la idea del discurso o de un párrafo en particular. Ejemplos, en resumen, en suma, en otras palabras, en breve, en síntesis. Hay conectores de finalización. Se utilizan para cerrar o dar por terminado el discurso. Algunos de los cuales podríamos utilizar son, en fin, por último, para terminar, finalmente, en conclusión, así pues. Todo esto debe de abonarte. Tú estás redactando, revisas alguna palabra, la ves repetitiva o ves que estás utilizando una muletilla, entonces te vienes a tu catálogo y puedes sustituir esa palabra por alguna otra que encuentres aquí dependiendo en el momento que vayas de tu discurso. Ahora nos vamos a referir a un recuerdo de las normas APA para la forma del trabajo. Me voy a referir al programa Word, a tu plantilla de Word, cómo la debes de preparar. Hoja, tamaño carta, márgenes superior 2.5, inferior 2.5, derecho 2.5, izquierdo 3. ¿Por qué el lado izquierdo se dejan 3 centímetros? Porque es donde va el engargolado, el empastado. Nosotros ya no entregamos trabajos impresos.
solamente entregamos trabajos digitales. Cuando ustedes terminen, traerán un dispositivo USB o de almacenamiento externo con su trabajo, una vez revisado, aprobado y acreditado, en formato PDF y lo dejarán en la biblioteca. Ahí se les entregará una carta de no adeudo de libros y ahí se quedará el trabajo en resguardo. Tomarán el trabajo de su dispositivo y te entregarán el dispositivo. Esa es la manera en la que se hace la entrega de los trabajos de 2 años hacia acá. Tipo de letra: Arial, Times New Roman, Cambria, Calibri, cualquier letra que no deforme los caracteres. Las letras que deformen los caracteres, el APA nos marca que no debemos utilizarlas porque pueden traer confusión a quien esté dando lectura a nuestro trabajo. Los títulos en negrita 14 puntos, subtítulos negrita 12 puntos, cuerpo del texto, letra normal a 12 puntos, interlineado de 1.5, espaciado entre párrafos y espaciado antes del inicio del párrafo, y el paginado va después del índice. Aquí te estoy dando de nuevo directrices generales para ayudarte a preparar tu plantilla o ayudarte a corregirla en dado caso que vayas muy avanzado. Recordemos que este tipo de formatos se pueden dar en cualquier momento en Word y guardamos los cambios de cómo va a ser todo tu trabajo y de cómo lo vas a empezar a integrar. Espero que esto te sea de utilidad y te haga mucho más fácil la redacción de tu primer capítulo y del esbozo del capitulado o del índice general de tu trabajo de investigación. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.